Te dijeron que Europa era invencible en África. Los archivos militares italianos censurados durante décadas dicen otra cosa. El 1 de marzo de 1896, 100.000 africanos destrozaron el ejército de una potencia europea y cambiaron la geopolítica mundial para siempre. Italia pasó los siguientes 40 años intentando borrar ese día de la historia. Voy a mostrarte por qué. Esto no es una historia del viejo oeste americano, pero sigue exactamente el mismo patrón de poder, dinero y manipulación histórica. Es la guerra que ningún imperio quería que conocieras porque demuestra algo peligroso, que los salvajes podían derrotar a los civilizados cuando entendían el tablero geopolítico mejor que los generales europeos. Y eso, amigo mío, era una verdad demasiado incómoda para los salones de Roma, Londres y París. La historia oficial italiana te dirá que fue una desafortunada derrota táctica. Los documentos militares desclasificados en 1972 revelan que fue una masacre planificada por un líder africano que jugó ajedrez geopolítico mientras los italianos jugaban damas. Menelik II de Etiopía no solo derrotó un ejército, destruyó la narrativa completa del imperialismo europeo. Y por eso intentaron borrarlo. Empecemos por lo que nunca te contaron en la escuela. En 1889, Italia acababa de unificarse como nación. Llegaron tarde al festín colonial africano. Francia tenía a Argelia y África Occidental. Inglaterra controlaba Egipto y Sudáfrica. Alemania había tomado el África Oriental. Portugal y España tenían sus colonias antiguas. Italia miró el mapa y vio un territorio que parecía disponible: Etiopía. Ese fue su primer error. Etiopía no era territorio disponible. Era un imperio cristiano de 2000 años con ejércitos organizados y, crucialmente, con líderes que entendían política internacional. Pero para entender por qué Italia quería Etiopía tan desesperadamente, necesitas ver el tablero económico completo. Esto no era sobre civilizar África o gloria imperial. Nunca lo es. Era sobre tres cosas concretas: acceso al Cuerno de África para rutas comerciales hacia Asia, control del curso alto del Nilo para competir con Inglaterra en Egipto, y café. Sí, café. Etiopía producía uno de los cafés más valiosos del mundo. Los mercaderes italianos en Eritrea ya estaban haciendo fortunas reexportándolo. Querían controlar la producción directamente. Francesco Crispi, primer ministro italiano, necesitaba una victoria colonial desesperadamente. ¿Por qué? Porque la economía italiana estaba en crisis. Los bancos del norte habían prestado millones para construir ferrocarriles en el sur que nunca fueron rentables. La unificación había sido cara. Los impuestos estaban causando revueltas. Crispi necesitaba una distracción patriótica y una fuente de ingresos. Una colonia africana rica era la solución perfecta, o eso pensó. Aquí está lo que los libros de texto italianos omitieron durante generaciones. Italia no invadió Etiopía. Fue invitada. En 1889, firmaron el Tratado de Wuchale con el emperador Menelik. El problema es que había dos versiones del tratado. La versión en amárico, el idioma etíope, decía que Etiopía podía usar Italia como intermediario para relaciones internacionales si lo deseaba. La versión en italiano decía que Etiopía debía usar Italia como intermediario, convirtiéndola efectivamente en protectorado italiano. Esta no fue una confusión de traducción, fue fraude deliberado. Cuando Menelik descubrió la manipulación en 1890, hizo algo que los italianos nunca anticiparon. Envió cartas directamente a Londres, París, San Petersburgo y Berlín, denunciando el fraude y declarando la soberanía total de Etiopía. Los diplomáticos italianos quedaron humillados internacionalmente. Crispi estaba furioso. En documentos privados enviados al general Oreste Baratieri, gobernador de Eritrea, Crispi escribió: «Necesitamos una victoria militar decisiva para restaurar el prestigio nacional. Los costos son secundarios». Ahí está. El costo era secundario. Traducción:
Manda soldados a morir porque necesito titulares de periódico que digan victoria. Esto no era estrategia militar, era teatro político financiado con sangre. Ahora, aquí es donde la historia se pone realmente interesante desde el punto de vista geopolítico. Mientras Italia planeaba su invasión, Menelik estaba jugando un juego mucho más sofisticado. Entendió algo fundamental. Las potencias europeas se odiaban entre sí más de lo que querían colonizar África. Podía usar esas rivalidades. Francia estaba furiosa con Italia por unirse a la Triple Alianza con Alemania y Austria. Desde la perspectiva francesa, Italia era un traidor. Habían sido aliados naturales. Cuando Menelik envió emisarios a París ofreciendo concesiones comerciales a cambio de armas, Francia dijo que sí inmediatamente. No porque les importara Etiopía, porque querían humillar a Italia. Rusia tenía motivaciones diferentes, pero igual de pragmáticas. El zar era el protector de los cristianos ortodoxos mundialmente. Etiopía era ortodoxa. Rusia podía presentar el apoyo a Etiopía como defensa religiosa, mientras simultáneamente bloqueaba ambiciones italianas cerca del Mar Rojo, donde Rusia tenía intereses estratégicos. Documentos rusos de la época muestran que enviaron asesores militares que casualmente eran oficiales del ejército zarista en licencia. Entre 1893 y 1896, Etiopía importó cantidades masivas de armas modernas. Rifles franceses Gras, rifles rusos Berdan, ametralladoras Hotchkiss, cañones Krupp. Historiadores estiman que Menelik acumuló entre 80.000 y 100.000 rifles modernos y 40 cañones de artillería. Esto no era un ejército tribal con lanzas, era un ejército moderno equipado por potencias europeas que querían ver a otra potencia europea fracasar. Y aquí está lo que hace esto absolutamente delicioso desde una perspectiva geopolítica. Italia sabía que Francia y Rusia estaban armando a Menelik. Los informes de inteligencia italiana documentan los envíos de armas, pero Crispi y los generales asumieron que eso no importaba. ¿Por qué? Racismo puro. Creían que soldados africanos, sin importar cuán bien armados, no podrían usar esas armas efectivamente contra europeos superiores. Este prejuicio les costó 15.000 vidas. Déjame pintarte el escenario militar con números específicos para que entiendas la magnitud del error italiano. El general Baratieri tenía aproximadamente 17.700 hombres, 10.500 soldados italianos regulares y 7.200 askari, tropas eritreas al servicio italiano. Tenían 56 cañones de artillería. Enfrentaban un ejército etíope que Menelik había movilizado específicamente para esta confrontación. Entre 100.000 y 120.000 soldados, de los cuales entre 70.000 y 80.000 estaban armados con rifles modernos. La diferencia numérica era brutal, pero Italia pensó que la disciplina europea compensaría. Tácticamente, Baratieri tenía 3 opciones razonables. Primera, mantenerse en posición defensiva en Adigrat, donde tenía suministros y fortificaciones, forzando a Menelik a atacar posiciones preparadas o retirarse por falta de provisiones. Segunda, retirarse estratégicamente hacia Eritrea y reagruparse. Tercera, esperar refuerzos de Italia antes de cualquier ofensiva mayor. Cualquier general competente habría elegido una de estas opciones. Baratieri eligió la cuarta opción, la más estúpida posible. Decidió atacar el campamento principal de Menelik en Adowa con un ejército exhausto, en terreno desconocido, dividiendo sus fuerzas en 4 columnas que debían coordinarse de noche sin comunicaciones adecuadas, cruzando montañas. Esto viola cada principio básico de estrategia militar. Entonces, ¿por qué lo hizo? Aquí está lo que los archivos militares italianos intentaron ocultar. Baratieri recibió un telegrama de Crispi días antes de la batalla. El mensaje esencialmente decía: gana una victoria inmediatamente o serás relevado del mando y considerado cobarde. Crispi necesitaba titulares victoriosos para las elecciones que venían. Baratieri, más preocupado por su carrera que por sus soldados, ordenó un ataque suicida.
La noche del 29 de febrero al 1 de marzo de 1896, las 4 brigadas italianas comenzaron su marcha nocturna. Inmediatamente todo salió mal. Los mapas italianos eran inexactos. Las columnas se perdieron en la oscuridad. Cuando amaneció el 1 de marzo, las brigadas estaban dispersas por kilómetros, sin apoyo mutuo posible. La brigada del general Albertone estaba completamente aislada. Menelik, desde su posición elevada, vio exactamente lo que estaba pasando. Sus generales le informaron que el enemigo estaba dividido y vulnerable. Menelik no era un guerrero tribal improvisado. Había estudiado campañas militares europeas. Entendía concentración de fuerza. Ordenó a sus ejércitos atacar las brigadas aisladas con superioridad numérica abrumadora. La brigada Albertone fue la primera en ser aniquilada. 3.000 hombres rodeados por aproximadamente 30.000 etíopes. Lucharon desesperadamente durante horas, pero la matemática era imposible. Fueron masacrados casi hasta el último hombre. La brigada Davormida corrió suerte similar. Se perdió en las montañas, emergió en el momento equivocado en el lugar equivocado y fue destruida. El propio Davormida murió luchando cuando su posición fue sobrepasada. Las otras 2 brigadas intentaron formar posiciones defensivas, pero estaban demasiado dispersas y superadas numéricamente. Los soldados etíopes, contrario a las expectativas italianas, usaban sus rifles modernos con efectividad letal. La artillería etíope, operada por instructores extranjeros, destruía posiciones italianas sistemáticamente. Cuando los italianos intentaron retirarse, la retirada se convirtió en desbandada. Al final del día, el ejército italiano había dejado de existir como fuerza de combate. Aproximadamente 6.000 italianos muertos, 4.000 heridos, 2.000 prisioneros. Los askari eritreos sufrieron peor, aproximadamente 2.000 muertos. De los 56 cañones italianos, los etíopes capturaron 43. Capturaron también 11.000 rifles y todas las municiones y provisiones del ejército invasor. Para dimensionar esta derrota, fue la peor derrota de una potencia europea por un ejército africano en la historia del colonialismo. Peor que la derrota británica en Isandlwana contra los zulúes. Peor que cualquier otra batalla colonial del siglo XIX. Italia perdió más soldados en un día en Adowa que en todas las guerras de unificación italiana combinadas. Las noticias llegaron a Roma días después. El país entró en shock. Crispi renunció inmediatamente, su carrera destruida. Los periódicos italianos inicialmente intentaron minimizar la derrota, llamándola revés temporal. Pero cuando los supervivientes regresaron contando la verdad, fue imposible ocultar la magnitud del desastre. Aquí está donde Italia comenzó activamente a borrar esta guerra de la historia. Los archivos militares sobre Adowa fueron clasificados. Los informes detallados de la batalla fueron extraviados. Testimonios de oficiales supervivientes que culpaban a Crispi y Baratieri fueron suprimidos. Cuando historiadores italianos escribieron sobre el evento, usaban lenguaje vago. Incidente desafortunado. Revés táctico debido a circunstancias imprevistas. Nunca llamaban a Adowa por lo que fue. Una derrota militar absoluta y humillante. Más revelador aún, Italia prohibió efectivamente discusión pública de Adowa durante décadas. No era traicionero o antipatriótico discutir otras derrotas militares italianas, pero Adowa era diferente. ¿Por qué? Porque admitir la verdad de Adowa significaba admitir que africanos negros habían superado estratégicamente, derrotado militarmente y humillado internacionalmente a una potencia europea superior. Eso contradecía toda la ideología racial que justificaba el colonialismo. Las consecuencias geopolíticas de Adowa fueron sísmicas y duraderas. Inmediatamente, Italia firmó el Tratado de Addis Abeba, reconociendo la independencia total de Etiopía. Esto fue sin precedentes. Ninguna potencia europea había reconocido soberanía africana de esta manera. Italia pagó indemnización de guerra a Etiopía. Otra humillación sin precedentes.
el colonizado haciendo pagar al colonizador. Internacionalmente, Adowa reconfiguró percepciones. Potencias europeas que habían considerado fácil la conquista africana repensaron sus estrategias. Los británicos, planeando campañas en Sudán y Sudáfrica, aumentaron significativamente fuerzas destinadas después de ver lo que pasó a Italia. Francia reconsideró algunas expansiones coloniales, no porque respetaran más a los africanos, sino porque Adowa demostró que campañas coloniales mal planificadas podían terminar en desastre político doméstico. Para movimientos anticoloniales globalmente, Adowa fue inspiración transformadora. Si Etiopía podía derrotar Italia, entonces la conquista europea no era inevitable. Líderes independentistas en Asia, África y América Latina estudiaron Adowa. En Japón, que estaba modernizándose rápidamente, Adowa fue analizada en academias militares como prueba que potencias no europeas podían derrotar europeos con preparación adecuada. El mensaje era claro. Armamento moderno más estrategia inteligente, más unidad nacional, podían vencer la supuesta superioridad europea. Pero rastreemos el dinero, porque ahí está la historia que realmente intentaron ocultar. La campaña italiana en Etiopía costó aproximadamente 240 millones de liras entre 1890 y 1896. Esto es aproximadamente 3.000 millones de dólares en valor actual. ¿De dónde vino ese dinero? Préstamos de bancos franceses y británicos, irónicamente. Los mismos franceses que armaban secretamente a Menelik estaban públicamente prestando dinero a Italia para la campaña. Esto es geopolítica en su forma más cínica. Financiar ambos lados porque no podías perder. Después de Adowa, Italia debía dinero a bancos extranjeros y no tenía colonia para explotarla y pagar la deuda. La economía italiana entró en recesión. La lira se devaluó. Bancos italianos pequeños quebraron. Pero los bancos grandes franceses y británicos que habían prestado el dinero no perdieron. Italia eventualmente pagó, aumentando impuestos domésticos. Los soldados italianos muertos en Adowa y los campesinos italianos trabajando para pagar deudas de guerra fueron quienes realmente pagaron la ambición imperial de Crispi. Mientras tanto, ¿quién lucró? Las compañías de armas francesas y rusas que vendieron a Etiopía. Los bancos que prestaron a Italia. Los mercaderes que continuaron comerciando café etíope, ahora con un reino independiente en lugar de colonia italiana, pero los precios no cambiaron significativamente para consumidores europeos. Los imperios británico y francés que vieron a un competidor imperial debilitado. Todo el mundo ganó excepto los soldados muertos y los contribuyentes que pagaron por la aventura. Pero aquí está el giro realmente profundo que conecta a Adowa con patrones históricos universales. Menelik entendió algo que los líderes italianos no entendieron. La guerra nunca fue realmente Italia versus Etiopía. Fue Italia versus el sistema de rivalidades europeas que Menelik manipuló brillantemente. No ganó solo con superioridad numérica o armas modernas. Ganó porque entendió geopolítica mejor que sus enemigos. Cuando Menelik enviaba emisarios a París, no estaba pidiendo caridad, estaba ofreciendo transacciones, acceso comercial a cambio de armas, concesiones de ferrocarril a cambio de asesores. Cuando negociaba con Rusia, usaba religión ortodoxa compartida como moneda diplomática. Cuando enviaba cartas a otras potencias africanas y asiáticas después de la victoria, estaba construyendo una red de resistencia anticolonial basada en interés mutuo, no solo solidaridad abstracta. Esta es la lección que aterrorizó a los imperios europeos. Menelik probó que líderes no europeos podían jugar el juego europeo de diplomacia maquiavélica y realpolitik, también o mejor que los europeos mismos. No necesitaba ser blanco o occidental para entender balance de poder, alianzas transaccionales y manipulación de rivalidades entre enemigos. Eso era peligroso porque sugería que la dominación europea no era cuestión de superioridad inherente, sino de ventaja tecnológica y organizacional temporales. Por eso Italia necesitaba borrar Adowa.
Admitir la verdad completa significaba admitir que civilización era propaganda, que africanos podían ser tan estratégicos como europeos, que la conquista colonial no era misión civilizadora, sino extorsión violenta, y que fracasar en esa extorsión era posible si las víctimas se defendían inteligentemente. Los documentos militares italianos que fueron finalmente desclasificados en los años 70 revelan algo aún más perturbador. Oficiales italianos sabían que estaban mal preparados. Reportes de inteligencia advertían sobre el tamaño del ejército etíope y la calidad de sus armas. Generales expresaron dudas sobre la estrategia de Baratieri. Pero Crispi, presionado por elecciones y necesitando distracción de escándalos de corrupción domésticos, ordenó avanzar de todos modos. Esto revela el patrón real detrás de tantos conflictos históricos, líderes políticos enviando soldados a morir no por necesidad estratégica, sino por conveniencia política doméstica. La guerra no era para proteger intereses vitales italianos. Etiopía no amenazaba a Italia. La guerra era para generar titulares de periódicos que ayudaran a un político corrupto a mantener poder. 15.000 personas murieron para salvar la carrera de Francesco Crispi. No la salvó, pero murieron de todos modos. Después de Adowa, la humillación italiana fermentó durante 40 años. Mussolini subió al poder en 1922 parcialmente, prometiendo restaurar el prestigio imperial italiano. Una de sus primeras ambiciones fue vengar a Adowa. En 1935, Italia invadió Etiopía nuevamente. Esta vez, usaron gas mostaza, bombardeos aéreos y 150.000 soldados. No fue guerra, fue genocidio. Italia finalmente conquistó Etiopía, pero solo usando armas químicas prohibidas internacionalmente contra población civil. Esta segunda guerra etíope revela algo crucial sobre cómo imperios tratan derrotas humillantes. No las olvidan, las vengan. Adowa carcomió la psique italiana durante 4 décadas hasta que el fascismo prometió borrar la vergüenza con sangre. Y lo hizo, masacrando civiles etíopes con armas químicas. La venganza por Adowa costó aproximadamente 500.000 vidas etíopes entre 1935 y 1941. Pero incluso esa victoria fascista fue temporal. Cuando Italia perdió la Segunda Guerra Mundial, Etiopía recuperó independencia. Haile Selassie, emperador etíope, dio un discurso famoso en las Naciones Unidas en 1963, donde mencionó a Adowa y la resistencia etíope como símbolos de autodeterminación nacional. Movimientos anticoloniales en África, Asia y América citaron Etiopía y Adowa como inspiración. Las consecuencias de Adowa duraron más allá del siglo XX. Cuando Italia finalmente confrontó su historia colonial en los años 90 y 2000, Adowa fue central al debate. Historiadores italianos jóvenes argumentaban que el país necesitaba reconocer honestamente sus crímenes coloniales, incluyendo admitir que Adowa fue derrota merecida de una guerra de agresión injustificada. Nacionalistas italianos respondían que esto era traición a soldados que murieron por Italia. Este debate continúa hoy. Italia nunca ha pedido disculpas formales por su colonialismo en África, del mismo modo que Alemania disculpó el Holocausto. Parte de la resistencia viene de negación sobre Adowa. Admitir que Adowa fue derrota justa significa admitir que la invasión fue injusta. Admitir que la invasión fue injusta significa cuestionar la narrativa completa del imperialismo italiano como misión civilizadora. Es más fácil simplemente no hablar de Adowa. Pero aquí está, ¿por qué esta historia del siglo XIX importa en el siglo XXI? Los patrones que vemos en Adowa se repiten constantemente. Potencias grandes invaden países pequeños asumiendo victoria fácil basada en superioridad tecnológica. Subestiman resistencia local, no entienden el terreno ni la cultura, y cuando pierden, intentan reescribir la historia para minimizar la humillación. Estados Unidos en Vietnam, Afganistán e Irak mostró exactamente los mismos patrones. Superioridad tecnológica abrumadora, pero incomprensión total de dinámicas locales. Subestimación de determinación del enemigo.
sobreestimación de cuánto la tecnología puede compensar por falta de legitimidad. Y cuando las cosas van mal, intentos de controlar la narrativa, clasificar documentos incómodos y presentar derrotas como retiradas estratégicas. La Unión Soviética en Afganistán, Francia en Argelia y Vietnam, Inglaterra perdiendo imperios completos después de la Segunda Guerra Mundial. El patrón es universal. Los imperios asumen que poder militar garantiza victoria, pero poder militar solo garantiza destrucción. Victoria requiere legitimidad, y legitimidad no puede imponerse desde fuera. Menelik entendió esto intuitivamente. Ganó Adowa no solo militarmente, sino también en términos de legitimidad. Estaba defendiendo su país de invasión extranjera. Cada soldado etíope sabía exactamente por qué luchaba. Los soldados italianos estaban allí porque políticos en Roma ordenaron que fueran. Esa diferencia en motivación importó tanto como diferencia en números. Aquí está la pregunta que deberías hacerte. ¿Cuántas guerras actuales siguen exactamente este patrón? ¿Cuántos conflictos donde potencias grandes declaran que están luchando por democracia, derechos humanos o estabilidad? Pero los documentos desclasificados en 50 años revelarán que realmente peleaban por recursos, rutas comerciales o conveniencia política doméstica. ¿Cuántos soldados están muriendo ahora mismo en guerras que, como Adowa, son fundamentalmente sobre ambición política y ganancia económica disfrazadas de necesidad estratégica? ¿Y cuántos de esos conflictos serán borrados, minimizados o reescritos por los países que los perdieron? Adowa enseña que la historia la escriben los vencedores, excepto cuando los vencedores son del lado equivocado, según jerarquías raciales y coloniales. Entonces la historia es silenciada, clasificada y olvidada hasta que nuevas generaciones la redescubren y obligan a sus países a confrontar verdades incómodas. La verdadera tragedia de Adowa no fue solo los 15.000 muertos, fue que murieron en una guerra completamente innecesaria, comenzada por razones políticas domésticas, peleada incompetentemente por generales presionados a atacar contra su juicio, perdida predeciblemente y luego borrada de memoria nacional para evitar vergüenza. Cada parte de esa tragedia es responsabilidad humana. Nada fue inevitable. Todo fue decisión. Y la lección más profunda. Menelik probó que pequeños países pueden derrotar grandes imperios si juegan el juego geopolítico inteligentemente. No necesitas ser la potencia militar más grande. Necesitas entender las debilidades de tu enemigo, explotar rivalidades entre tus enemigos, asegurar que tu propia gente entienda por qué lucha, y no cometer los errores tácticos obvios que tus enemigos arrogantes cometerán porque te subestiman. Esa lección aterrorizó imperios entonces y todavía los aterroriza ahora. Por eso intentaron borrar a Adowa. Porque si la historia de cómo un emperador africano manipuló rivalidades europeas, armó su ejército con armas de sus enemigos, estudió estrategia militar occidental y luego destruyó una invasión europea, se volvía ampliamente conocida, otros podrían intentar lo mismo, y lo hicieron. Ho Chi Minh estudió Adowa. Los revolucionarios argelinos estudiaron Adowa. Movimientos de liberación en todo el mundo estudiaron Adowa. La guerra que Italia quiso borrar se convirtió en manual de resistencia antiimperialista. Entonces, cuando preguntas qué guerra cambió la geopolítica, la respuesta es Adowa. Demostró que el imperialismo europeo era vulnerable, que africanos podían ganar, que tecnología no garantiza victoria, que estrategia inteligente vence arrogancia, que potencias europeas lucharían entre sí incluso mientras colonizaban otros, que la narrativa de superioridad racial era mentira, y que los imperios harían lo posible por ocultar esas verdades. Italia finalmente confrontó a Adowa, parcialmente, en los años recientes. Hay monumentos ahora a los soldados que murieron. Algunos historiadores italianos escriben honestamente sobre el colonialismo italiano, pero Italia todavía no ha pedido disculpas formales a Etiopía por la invasión, ni por los gases químicos de 1935. La herida no está completamente curada.
Y esa es quizás la lección final. Los imperios nunca quieren admitir sus derrotas más humillantes o sus crímenes más graves. Prefieren silencio, negación o minimización. Se necesita presión constante de historiadores honestos, movimientos sociales y nuevas generaciones que demandan verdad para forzar finalmente reconocimiento. La guerra que el imperio quiso borrar no se borró. Está aquí, en registros históricos, esperando que cada nueva generación la redescubra y aprenda sus lecciones. La pregunta es, ¿cuántas otras guerras han sido borradas con más éxito, esperando ser redescubiertas? ¿Y qué guerras actuales serán las Adowa que futuras generaciones descubrirán que sus gobiernos intentaron ocultar? Porque el patrón no ha cambiado, solo los nombres y las geografías. El impulso imperial, la justificación hipócrita, la subestimación del enemigo, el desastre predecible y el intento de reescribir la historia. Todo eso continúa. Adowa es espejo que muestra no solo el pasado, sino el presente. Y si prestamos atención, quizás el futuro también. Así que la próxima vez que tu gobierno dice que necesita intervenir en país lejano por razones nobles, pregúntate, ¿es esto Adowa? ¿Quién realmente lucra? Los documentos clasificados que se desclasificarán en 50 años revelarán que esto era sobre petróleo, minerales, rutas comerciales o conveniencia política. ¿Y cuántos soldados morirán defendiendo mentiras que futuros historiadores expondrán? Menelik sabía hacer esas preguntas. Por eso ganó. Los soldados italianos nunca tuvieron la oportunidad de hacerlas. Por eso murieron. Y esa diferencia entre saber por qué luchas versus morir sin entender por qué es, finalmente, lo que Adowa nos enseña sobre guerra, poder y verdad.